Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana. Este espacio de reflexión, de debate y de absoluta libertad de expresión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos a discusión un asunto que debe interesar a más amplios sectores de la población. ¿Cómo funciona el sistema de Naciones Unidas en su conjunto, que está formado de distintos organismos destinados a ayudar a los países en distintos campos de la actividad económica, social, educativa, cultural? Este tema se ha puesto en relieve por el anuncio del Gobierno de México de que dejaríamos una de estas organizaciones, que es la UNUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Vamos a ver qué razones hay, qué consecuencias tendría. Están con nosotros hoy dos muy distinguidos embajadores de México que han tenido relación directa con el manejo de los organismos. Uno es el embajador Rogelio Martínez de Aguilar, que es licenciado en Economía de la Universidad Nacional y maestro en Planeación Económica de la Escuela Central de Planificación de Varsovia, en Polonia. Ha desempeñado desde 1972 numerosos cargos en el Servicio Exterior mexicano. Ha sido embajador de México en Costa Rica, en Venezuela, en la Unión Soviética, en la República Democrática Alemana, en Israel. Y además fue jefe de Asuntos Económicos de la Secretaría de Relaciones y ha trabajado en distintas agencias del sector público mexicano relacionadas con la cooperación. Nos visita una vez más el embajador Jorge Eduardo Navarrete, que como ustedes saben es ahora investigador de la Universidad Nacional, que ha sido subsecretario de Estado, tanto en la Secretaría de Relaciones Exteriores como en la Secretaría de Energía, que fue miembro distinguido de la Comisión Sur-Sur en el año 1991, que también ha representado a México en numerosos países y que curiosamente representó a México en la UNUDI y, debo decirlo, fue un candidato muy distinguido a ser director de esa organización. En mi criterio, al final, le faltó, como nos pasó a algunos, no a pocos, un empujón del propio gobierno de México. Bueno, cosas que pasan. Lo que ahora llaman el fuego amigo, expresión que se ha puesto de moda. Yo le preguntaría al embajador Navarrete, primero yendo de lo general a lo particular. No sé si son 36, 38, las agencias especializadas de Naciones Unidas. Cuando la gente piensa en la Organización Mundial, pues ahora lo que está de moda es pensar en Consejo de Seguridad, ¿no? Ahí es un espacio muy concentrado, casi todo el público conoce físicamente el Consejo, ¿no? Constantemente se filma, saben lo que es la Asamblea General, luego ven las operaciones de paz, ¿no? Los soldados o no soldados, brigadas de cooperación, pero poco sabe del conjunto de organizaciones especializadas que incluso son anteriores a la ONU, como es la Organización Internacional del Trabajo en 1919, y en cuyo elenco están instituciones que nos imaginamos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, tan deturpados por algunos, por las buenas y por las malas razones, pues son organismos de la ONU. ¿Por qué no nos platica un poco, embajador, cómo se ha constituido ese sistema, cómo está funcionando, para que el público se dé una idea de qué terreno estamos explorando? Bueno, la familia de Naciones Unidas, como suele decírsele al sistema, está constituida en efecto por varias decenas de organismos de diferentes categorías y con mandatos diferentes y complementarios. Una de las objeciones que a veces se hace a este número significativo de organizaciones es insistir en que hay traslapes, en que hay duplicaciones, en que los recursos no se usan con la necesaria eficiencia. Quizá esto ocurre, pero muy probablemente en los márgenes, más que en lo sustancial. Se ha tenido cuidado al diseñar los organismos, que son diseñados en buena medida por los propios países que los integran, no por la burocracia internacional. La capacidad de iniciativa para crear nuevos organismos reside en los estados
miembros de Naciones Unidas. Y se ha cuidado que sean complementarios, aunque hay áreas que pueden abordarse desde diferentes ángulos y, por ejemplo, en materia de medio ambiente, hay en este momento 4 o 5 organismos que atienden cuestiones específicas, como la Convención Marco sobre el Cambio Climático tiene naturalmente una organización diferente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cuya vocación es mucho más amplia. Pero para cada cuestión importante en el ámbito de la cooperación internacional, hay un organismo, una entidad, un centro de Naciones Unidas que facilita el contacto, que facilita la negociación, el entendimiento y la acción común. Lo único que no puede decirse es que sean ociosos o que estén de más. Me permitiré una pregunta, embajador. Usted ha hablado de transversalidad, es decir, que por razón natural varias instituciones rozan un solo campo, y el del medio ambiente es un ejemplo extraordinario. Ha dicho usted que también pueden transpolarse, es decir, repetirse, pero también ha afirmado, creo que con razón, de que eso no es lo importante. Ahora, a veces da la impresión, aunque los Estados miembros, en asambleas o en conferencias, crean esos organismos que son como el monstruo de Frankenstein, porque empiezan a caminar por sí mismos, y que sí tienden a crear pesadas burocracias por el sistema de cuotas, ¿no? Y que luego a mí me tocó este debate cuando yo era presidente del Grupo de los 77, de la simplificación, que cómo simplificamos el UNITAR, ¿te acuerdas? Para training, para entrenamiento y formación, de si lo juntamos con la Universidad de Naciones Unidas. Y al final cada uno sigue teniendo vida propia, independientemente de que es cierto que todos son útiles, yo coincido con usted, y de que todos tienen programas que nosotros mismos hemos lanzado y que nos benefician a unos más que a otros. ¿No sería conveniente una especie de gran reforma administrativa, como de repente cambia la ley orgánica de secretarías de Estado y pues desaparecen recursos hidráulicos para bien o para mal, etcétera, y se rehace, se remoldea la administración? Desde luego, las opciones de racionalización, de establecer e ir revisando y refinando los mandatos, de buscar complementariedades e incluso de prescindir, como ha ocurrido históricamente, de algunos organismos, es una tarea que permanentemente se realiza en Naciones Unidas. De hecho, hay un comité, una de las comisiones de la Asamblea General, que tiene ese encargo como mandato, como uno de sus mandatos centrales, el mirar a esta racionalidad. Y hay el famoso Comité de Programa y Presupuesto de la Asamblea General, que se ocupa de evitar estas duplicaciones y traslapes. Lo que yo subrayaría como importante es que en ocasiones algunos Estados miembros utilizan el argumento de la racionalización para su propio interés, para, de manera vicaria, tratar de obtener alguna ventaja o alguna posición política. Cuando algún organismo resulta incómodo para algunas posiciones nacionales, lo primero que se trata de demostrar es que o es inútil o está mal administrado y más vale colocarlo bajo la lupa. La racionalización genuina debe ser bienvenida, pero sí hay que estar siempre, sobre todo en el mundo de Naciones Unidas, muy pendiente de que no se utilice como pretexto para lo que se llamarían objetivos políticos ulteriores. Esta es muy buena afirmación. Embajador, está sugiriendo algo muy interesante el embajador Navarrete. Se dice en la jerga de Naciones Unidas que hay organismos orientados al desarrollo, es decir, cuya filosofía, vamos a decirlo, es ayudar a los pobres, la cooperación norte-sur. Yo siempre discutía pues que todos en alguna medida, ¿no?,
pues tienen que dar servicio a las mayorías. Pero hay algunos que como que tienen una cierta filosofía muy clara. Y como que para en esta era neoliberal, donde todo es economía de mercado, pues ya les resulta que ya no están adaptados. Por ejemplo, es el caso de algo que es un organismo de otra naturaleza, es su secretario permanente de Comercio y Desarrollo, la UNCTAD, pues ya el GATT se convirtió en Organización Mundial de Comercio, estaba orientado al desarrollo y entonces ya hay otro enfoque de mercado. ¿Usted cree, coincidiría con el embajador Navarrete, que aquellas instituciones muy claramente orientadas al desarrollo, dentro de un concepto de mayor igualdad entre los pueblos, son las que están más sufriendo? Es decir, yo creo que para situarnos en este tema, concretamente en esta pregunta, habría que partir de la base de que en su origen todos los organismos especializados y los órganos de Naciones Unidas, recuerda que no todos son organismos. UNCTAD no es un organismo, es un órgano. Es un secretariado permanente de una conferencia. De la Asamblea del Desarrollo. Entonces, todos los organismos y los órganos se diseñaron para contribuir a la paz y la seguridad internacional. Es decir, en el momento en que se van a San Francisco los redactores de la Carta, se dan cuenta que no basta con generar o con crear un esquema que asegure la paz desde el punto de vista del conflicto, de conflictos armado, bélicos, sino que había necesidad de poner un brazo adicional, tan importante, y ya lo veían entonces ellos, como el de solución de conflictos, que era el del desarrollo económico y social, para evitar los problemas que se suscitaron con la Liga de las Naciones, que no tenía estos brazos de desarrollo, con excepción de la OIT, como bien se menciona en este momento. Entonces, de entrada, todos los organismos tienen como objetivo, y así lo establece el artículo 57 y el 58 de la Carta, el desarrollo económico y social, como un paralelo, un esfuerzo paralelo al... Unas con más énfasis que otras. Así es. Ahora, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que fueron creados antes, en un arreglo perinterim, también antes estaban orientados al desarrollo. Pero orientados a la paz, sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Una cosa muy interesante es lo que ha pasado ahora en la etapa neoliberal, este proceso de liberalización, es que algunos organismos de las Naciones Unidas, del sistema, el Fondo Monetario Internacional en particular y el Banco Mundial en particular, han sido los grandes propulsores de los paradigmas de la globalización. Y algunos otros órganos... Y no rinden cuentas a la Asamblea General, ¿no? No rinden cuentas. Son independientes. No. Ahora hay un diálogo con los instituciones de Bretton Woods, del ECOSOC. Es una estación balneario en una zona boscosa de New Hampshire, una casona de madera de principios del siglo XX, donde se firmaron los acuerdos económicos, ¿sí?, después de la guerra, que dieron origen al Banco Mundial, al Fondo Monetario, y que se llaman los acuerdos de Bretton Woods. Entonces se les llama las instituciones de Bretton Woods, tan deturpadas, ¿no? Así es. Ahora, ellos han sido los propulsores. Al mismo tiempo hay organismos de Naciones Unidas que se han convertido en críticos del neoliberalismo. Ese es el punto. Y muy significativamente la OIT, algunos órganos como CEPAL, por ejemplo, que son críticos porque les ha partido todo sí, lo que ya pero sabes. Sí, lo interesante es que dentro del propio sistema, la UNCTAD, dentro del mismo sistema, vemos... Casi la desaparecieron. Sí, pero importantísimo paso por ahí de Recupero le dio vida también. Brasileiro muy brillante. Sí. A propósito de esto, embajador, se decía hace pocos años que con sus políticas, el Fondo Monetario y el Banco han obligado a que los países, los Estados miembros, violen las convenciones. En un estudio hecho por la Organización Internacional del Trabajo hace cerca de 10 años, prácticamente todas las convenciones estaban violadas: salario mínimo, prohibición de trabajo de menores, proporcionalidad del valor del trabajo, como que todo aquello que estaba orientado, dice bien el embajador, de origen, y dice bien, estaba en realidad todo orientado al desarrollo como complemento de la paz. El neoliberalismo y estas instituciones vino a contradecirlo. Dos hermanos de la familia asesinan a todos los demás como si estuviéramos en Virginia Tech.
Pero disparan contra todos los demás. Hay ahí un elemento, si me permite, de particular interés. El que se dé este debate, que en buena medida concierne a las secretarías técnicas de los diferentes organismos, revela una de las virtudes de la riqueza del diálogo multilateral. El hecho de que los últimos informes del Banco Mundial estén resultando críticos de los que la propia institución hacía hace 8 o 10 años, resulta significativo. Están como los que ahora dicen que que firmaron bajo presión la ley Televisa, ¿te imaginas? Un poco en ese sentido. Están de arrepentidos. Creo que hay esa capacidad de reflexión, de rectificación, y que es un valor que no solo hay que conservar, sino estimular y procurar que se manifieste con mayor frecuencia. La calidad técnica de informes como los de la UNCTAD o los de CEPAL, de algunos documentos del Banco Mundial, está más allá de discusión, pero se ponen sobre la mesa y contribuyen a un diálogo rico del que no se puede estar ausente. Habría que preguntar por qué lo hacen. Había una representante del Banco Mundial en Bruselas, una dama iraní muy elegante, y un día vi en un informe que hacían la crítica tremenda a las privatizaciones, particularmente en México, de las corruptelas y de todo eso. Entonces la invité a comer, le dije, oiga señora, por decir lo que el Banco Mundial está diciendo, yo tenía que andar en las calles y por poco me meten a la cárcel. Sorry, perdone, embajador, el tiempo le dio la razón. Pero lo hacen también porque se dieron cuenta que debilitaron tanto a las instituciones de la periferia que ahora las quieren refuncionalizar. O lo hacen en nuestro interés o lo hacen en interés de ellos. ¿Esta crítica a qué se debe, Rogelio? Hay varias razones a mi juicio. Una de ellas es el hecho de que algunos funcionarios mismos muy prominentes del Banco Mundial o consejeros, el caso de Stiglitz, por ejemplo, que fue un consejero importante del Banco Mundial, empezaron a ver con azoro que las recetas del banco y del Fondo Monetario Internacional pues no estaban resultando como se esperaba, y mucho menos en los países en desarrollo. Bueno, pues entonces empezaron ahí a revisar. Segundo, hubo por ahí de los 80s un viraje del Banco Mundial en cuanto a sus programas de financiamiento que los llevó a esto. Dejaron de financiar, lamentablemente, infraestructura económica en aras del liberalismo, que fuera el sector privado el que hiciera inversiones productivas, y se fueron a invertir en capital humano, que no está mal, está bien, pero bueno, será cuestión en algunos países quizás sea más importante la infraestructura. Que no les funcionó la receta. Pero se fueron por el camino de la gobernabilidad y del combate a la corrupción. Claro. Y por ahí agarraron este camino, empezaron a ver qué había pasado con la privatización. Pero es lo que conviene a las empresas que invierten. Es el mismo reclamo que hacen las empresas europeas que quieren invertir. Oiga, ¿cuál es el nivel de gobernabilidad, de seguridad pública, de infraestructura? Así es. ¿Sí? Así es. Por ahí se fue el Banco Mundial, empezó a examinar qué estaba pasando con las privatizaciones, se dieron cuenta que había una enorme cantidad de corruptelas, y entonces empiezan a cuestionar algunos de los paradigmas de la liberalización, ¿no? Ahora, para ir al segundo bloque, voy a dejar una afirmación y luego entramos a casos particulares. Se habla del consenso de Washington, que es el conjunto de políticas neoliberales. Hay que aclarar que el consenso no es que se hayan sentado y firmado consenso, sino es la convergencia de políticas de varios organismos. Lo que usted está diciendo, embajador, implicaría que si ya no convergen en esa línea las más importantes, pues el consenso de Washington ya se acabó. Eso es lo que tenemos que hablar. Si ya no convergen, que eso era el consenso, que convergían, que eran políticas complementarias dirigidas al mismo fin, pues ya no hay tal consenso de Washington. Y nos están jugando con lo de la boca. Porque la pregunta que voy a dejar en el aire es, ¿por qué la clase dirigente mexicana, tecnocrática y conservadora, todavía no acaba de entender esto? Como si fuéramos más sometidos que los que nos sometieron. Es un problema. Esa es la pregunta. Vamos a un intermedio.